La Revolución Mexicana fue un periodo muy turbio. Lo que empezó como un movimiento para destituir a un presidente, terminó como una batalla campal de todos contra todos, en la que aún hoy en día no queda muy en claro quién fue el ganador. Este periodo está lleno de hazañas y leyendas, pero algo que poca gente conoce son algunos misterios que surgieron antes, durante y después de la guerra, mismos que en algunos casos hacen aún más misteriosos a personajes ya de por sí mitificados. Estos misterios, algunos muy alocados y otros que te darán en qué pensar, son solo otra pequeña parte de la historia desconocida de México. Así que sin más, hoy te presentaré 4 misterios en la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz no siempre fue el hombre refinado y europeizado que conocemos. En su adultez, Díaz fue como muchos otros generales de su época, agresivo, rudimentario y tosco en sus modales. Pero todo esto cambió en 1881, año en que su camino a la presidencia lo llevó a conocer a su segunda esposa, Carmen Romero Rubio. Hija de una familia acaudalada, sería quien transformaría por completo la vida del futuro presidente. Aunque el general Porfirio no carecía de educación y conocimiento, su forma de expresión y comportamiento dejaban mucho que desear. Es por ello que el aristócrata tuvo la tarea de transformar el comportamiento de Díaz, desde enseñarle inglés hasta no subir las escaleras corriendo o escupir en la alfombra. Finalmente, tras haber adquirido los modales de la alta sociedad, se dice que Porfirio Díaz le pidió a su esposa que lo maquillara, para así ocultar sus rasgos mixtecos, pues al presidente no le gustaba su tono de piel moreno. De esta manera, Carmen todos los días procedía a aplicarle polvos de arroz, lo suficientes para obtener un tono claro creíble. Y es gracias a este hecho que Díaz inmortalizó la imagen del abuelito blanco que mantenemos hasta el día de hoy. Felix Sommerfeld fue un agente de servicio secreto alemán en México. Aunque sí se tiene conocimiento de sus primeros años, se desconoce cómo vino a dar al país, pues un día solo apareció en Chihuahua, estado en donde conoció el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Tras el triunfo de Madero, este agente se unió a su equipo como asistente personal, y rápidamente se convirtió en jefe del servicio secreto mexicano. Con el asesinato de Madero, este misterioso sujeto se dirigió a Estados Unidos, y tras varias alianzas, se convirtió en traficante de armas en la frontera, abasteciendo a los ejércitos de Francisco Villa y Venustiano Carranza. Tras la derrota de Victoriano Huerta, el agente formó parte de las filas de Francisco Villa. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el agente se trasladó a Estados Unidos con el argumento de representar al ejército villista. Sin embargo, su estancia fue con el objetivo de espiar a los Estados Unidos y traficar armas para Alemania. Algunos historiadores ponen especial atención en la relación que este agente mantenía con el Centauro del Norte, pues se cree que la invasión de Villa Columbus, Ohio, fue una estrategia de Sommerfeld, pues en mayo de 1915 propuso a Alemania la creación de una guerra entre México y Estados Unidos. A lo cual, si le agregamos el famoso telegrama Zimmermann, se podría decir que Sommerfeld pecaba de obvio. Tras la revolución, el agente Félix fue encarcelado por los Estados Unidos como un enemigo y espía extranjero. Después, tras su liberación, registró algunos viajes de ida y vuelta hacia México entre 1920 y 1930, siendo esta última fecha el año en el que se le haya visto por última vez, pues desapareció sin dejar rastro hasta el momento en el que veas este video. El siglo XIX en México estuvo marcado por las constantes crisis y tragedias. Esto ayudó a crecer el misterioso arte del espiritismo, arte en el cual Francisco Ignacio Madero sería todo un maestro. Durante su estancia en París, en 1892, el aquel entonces joven Francisco I. Madero se inició en las prácticas espiritistas, actividad que formó parte esencial en la construcción política del futuro presidente. Más que misterio, es un hecho probado la afición del antiguo presidente por esta práctica, pues él mismo dejó registro de ello. En los diarios espiritistas de Madero se encontró que su primera experiencia en este mundo fue con un ente llamado Raúl, mismo al que Madero definía como el espíritu de su hermano, el cual falleció a la edad de 4 años. Esta entidad supuestamente le recomendaba a Madero ser una persona virtuosa, de familia y educada, tareas que Madero aceptó gracias a la emoción que le impulsaba a volver a ver a su hermano. Tras unos años, el espíritu de Raúl le presentó otro llamado José, mismo que con ayuda de Raúl convencieron a Madero de ser un buen ciudadano y más tarde un buen político.
Ambos espíritus impulsaron a Madero en la búsqueda de una transformación nacional, esto con el beneficio del país y sus habitantes, teniendo como prioridad la libertad y la justicia, para que así naciera en la humanidad un espíritu de buenos sentimientos. Estas supuestas entidades le confiaban a Madero las virtudes que ellos poseían en su mundo, por lo que el joven político se inspiraba cada día más a lograr que en el mundo del hombre, y en especial en México, estas virtudes se plasmaran en el ser humano. Madero era hijo de una familia acaudalada y bien acomodada, por lo que la revolución no le generaba más beneficios de los que perdería. Es por ello que su faceta espiritista resulta cuando menos interesante, aunque también hay que mencionar, un poco chocante y en ocasiones triste, pues aún con su supuesta conexión con los espíritus, no le fue suficiente para ver al futuro y prevenirse de la eventual traición y muerte de las que sería víctima. Zapata es un personaje casi santificado en la cultura mexicana, e incluso su muerte se toma como uno de los episodios más tristes del país. ¿Pero qué pasa cuando su muerte podría no ser la que conocemos? Es el año de 1919. En la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, el líder revolucionario se prepara para entrar. Pero justo antes de hacerlo, se encuentra con su compadre Jesús Salgado, el cual era casi idéntico a él. Con una sensación de inseguridad y mal presentimiento, ambos acuerdan intercambiar de ropa. Por su parte, Jesús le dice a Zapata que es consciente de su posible muerte. Del otro lado, Zapata, sabiéndose enemigo de un gobierno cada vez más fuerte y cansado de ver a sus tropas morir, acepta su nuevo destino. Poco después, tras una balacera en una hacienda de Morelos, un hombre sucio y en harapos habla con un comerciante de origen asiático, mismo que al parecer es su amigo. Tras algunos días y algunos arreglos, ambos parten hacia el puerto de Acapulco, donde finalmente zarpan hacia el oeste. Esto que acabas de escuchar es la teoría que apunta a que Emiliano Zapata no murió en una emboscada, pues era bien sabido que el llamado caudillo del sur desconfiaba de todos, e incluso pudo usar dobles para encuentros que podían resultar peligrosos, por lo que existe la idea de que la emboscada de Chinameca fue más bien un método de escape. Supuestamente, de aquí nace el dicho Zapata vive. Sumado a esto, existe el rumor de que a mediados de los 60, en Cuautla, Morelos, se izó la bandera media asta, esto sin que se celebrara alguna fecha cívica, por lo que se piensa fue en estos años en los que falleció en realidad. E incluso, algunos declaran la existencia de una tumba con el apellido Zapata en Arabia Saudita. Aunque esta historia parece de un libro de ciencia ficción, se toma directamente de personas cercanas al revolucionario, quienes aseguran que el cadáver que se ha presentado como el de Zapata no posee algunos rasgos físicos característicos del líder revolucionario. E incluso se han mencionado supuestas cartas de Zapata hacia su hijo. Aunque claro, todo está quedado en meras suposiciones. Y ya sea cierta o no esta historia, el lema de Zapata vive hace años que dejó de ser literal, para adquirir su bien merecido significado moral. Hoy en día, para muchos la Revolución Mexicana, así como el antes y el después de la misma, son muy poco claros de lo que fueron en realidad. Y aunque esta revolución es un suceso que aún está en estudio, las anécdotas, leyendas y mitos no dejan de fascinar al público, pues cada nuevo descubrimiento parece explicar el porqué de algunas cosas con las que vivimos actualmente. Cuéntame tú qué opinas acerca de estos misterios y teorías. ¿Verdades extravagantes o ficciones bien elaboradas? Estaré encantado de leerte. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda, el mayor de todos los misterios es el hombre. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta pronto.